Saludos, esta es la primera parte de la segunda lección del curso de precálculo. Estábamos viendo cómo representar gráficamente productos cartesianos de dos conjuntos. Y estamos ya en este séptimo ejemplo que dice si P es el conjunto compuesto por unos valores que estamos representando con la variable X que se extiende desde el negativo 2 inclusive hasta antes de 1. Así que fíjense que es un intervalo de números reales, ¿verdad? Y Q es este otro intervalo, fíjense que este de hecho lo presentamos como usando notación de intervalos que va desde negativo 1 no inclusive, porque fíjense que tenemos un paréntesis a la izquierda del negativo 1 hasta el 3 inclusive, porque fíjense que tenemos un corchete a la derecha del 3. Bueno, pues dice que representa la gráfica del producto cartesiano de esos dos conjuntos, de P con Q. Bueno, recuerde que el producto cartesiano de dos conjuntos consiste de unas parejas de valores, ¿ok? Encerrados entre paréntesis y separados por comas, donde el primer componente de esa pareja se coge de entre los valores del primer conjunto que estemos multiplicando cartesianamente, del conjunto que, o sea, de entre los valores que van desde el negativo 2 inclusive hasta antes del 1. Y el segundo componente de esas parejas se escoge de entre los valores del segundo conjunto que estemos multiplicando cartesianamente, en este caso el Q, o sea, que en este caso serían los valores que van desde negativo 1 no inclusive hasta el 3. Bueno, pues recuerda que entonces esas parejas de valores se identifican con puntos en un sistema de coordenadas cartesianas, porque tienen la misma notación que se usa para representar puntos en un sistema de coordenadas cartesianas. Así que, por lo tanto, el producto cartesiano de P con Q consistirá de los puntos en un sistema de coordenadas cartesianas cuyas abscisas se extienden desde el negativo 2 inclusive hasta antes del 1 y cuyas ordenadas se extienden desde el negativo 1 no inclusive hasta el 3 inclusive. Yo alego que nuestro conjunto, ¿verdad?, de esos puntos que acabamos de describir están contenidos en esa región rectangular que tenemos indicada ahí. Vamos a verificar que efectivamente eso es así. Tómense un punto cualquiera. Estoy tomando este, pero pudo haber sido este, 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 cualquier punto en esa región rectangular. Y fíjense que su abscisa, si yo trazo, ¿verdad?, o considero que el segmento perpendicular que va desde ese punto hasta el eje de X, su abscisa va a caer precisamente entre negativo 2 inclusive y 1 no inclusive, caería por aquí más o menos, ¿verdad? Y su ordenada, si considero, ¿verdad?, la perpendicular que va desde ese punto hasta el eje de Y, caería más o menos por aquí, que está entre negativo 1 no inclusive y el 3 inclusive, ¿verdad? Así que efectivamente, fíjense, en cualquier punto que yo tome en esa región rectangular que tengo ahí sombreado, está en el producto cartesiano de esos dos conjuntos P y Q. Ahora, te dirán, bueno, pues fantástico, pero como a mí se me ocurrió que era en ese rectángulo, ¿verdad?, en esa región rectangular donde estaban los puntos que pertenecían o que pertenecen a ese producto cartesiano de P con Q. Pues mire, vamos a hacerlo del siguiente modo. Fíjense lo que tengo que hacer. Fíjense que las abscisas de los puntos que van a estar en el producto cartesiano de P con Q van desde negativo 2 inclusive hasta el 1, ¿verdad? Pues vamos a marcar en el eje de X ese intervalo que contiene las abscisas de los puntos que van a estar en el producto cartesiano de P con Q. Y es el intervalo que va desde negativo 2 inclusive, ¿verdad?, hasta el 1 no inclusive. Por eso es que en el negativo 2 puse un punto sólido y en el 1 puse un punto hueco, porque el negativo 2 está incluido, el 1 no. Así que ahí están las abscisas de los puntos, ¿verdad?, que van a estar en ese producto cartesiano de P con Q. Y yo me pregunto, ¿qué puntos en ese sistema de coordenadas cartesianas tienen esas abscisas? Pues miren, si yo trazara todas las líneas, ¿verdad?, considerar todas las líneas que pasan paralelas al eje de Y a través de cada una de las abscisas que están en ese intervalo marcado ahí en el eje de X, pues se forma una franja vertical y, claro, paralela al eje de Y, ¿verdad?, cuyos puntos todos tienen abscisas en ese intervalo desde negativo 2 inclusive hasta antes del 1. Fantástico. Si yo marco también ahora en el eje de Y las coordenadas de los puntos en ese conjunto, que recuerden que son los valores que están en el segundo conjunto Q, desde negativo 1 no inclusive hasta el 3 inclusive, pues en ese intervalo se encuentran todas las ordenadas de los puntos que van en el producto cartesiano de P con Q. ¿Y qué puntos en ese sistema de coordenadas cartesianas tienen esas ordenadas desde negativo 1 no inclusive hasta el 3 inclusive? Pues estarían, ¿verdad?, si considero nuevamente todas las líneas paralelas al eje de X que yo puedo trazar a través de esos puntos en ese intervalo que contiene, repetimos, las ordenadas de los puntos en el producto cartesiano
de esos dos conjuntos, pues se forman una franja, ahora horizontal y claro, paralela al eje de X, cuyos puntos todos tienen ordenadas dentro de ese intervalo. Pues entonces, ¿cuáles serán los puntos en el sistema de coordenadas cartesianas que a la vez que tienen abscisas desde negativo 2 hasta 1, no inclusive el 1, y desde negativo 1, no inclusive hasta el 3, pues serían la intersección de los conjuntos, de los puntos que tienen esas abscisas y que tienen esas ordenadas? O sea que si viste el cepo, esta franja vertical y paralela al eje de Y, que recuerde que contiene puntos que tienen esas abscisas desde negativo 2 hasta antes del 1, y la franja esta horizontal paralela al eje de X que contiene los puntos que tienen ordenadas desde negativo 1 inclusive hasta el 3, la intersección de esa franja con esta franja es precisamente esa región rectangular. Y ahí estaría el conjunto de puntos que se encuentran en el producto cartesiano de los dos conjuntos P y Q. ¿Ok? Bueno, así que fíjense, por lo tanto, yo puedo decir que el producto cartesiano de P con Q consiste de esos pares ordenados, ¿verdad? Donde la X se encuentra desde negativo 2, no inclusive, hasta antes del 1, no inclusive, y cuya ordenada se encuentra desde negativo 1, no inclusive, hasta el 3, inclusive. ¿Okay? Muy bien, así que ahí tendríamos la forma algebraica, ¿verdad?, de representar ese producto cartesiano. Vamos a ver este octavo y último ejemplo de este tipo de problemas que nos dice, si A es este conjunto, fíjense que también es un conjunto parecido al P y al Q, ¿verdad? Son en una especie de intervalo, pero sus elementos A, ¿verdad?, los estoy llamando X, ¿verdad? Y dice que esa X va desde negativo 6 inclusive hasta antes del 3, o también pueden estar desde el negativo 2 inclusive hasta antes del 2.5. ¿Okay? Y la B es otro conjunto cuyos elementos se están representando con la variable Y, y que dice que esa lleva desde el 3 hasta el 5 no inclusives, o desde el negativo 2 inclusive hasta el 2 inclusive. Tenemos el tercer conjunto C, que está compuesto por los valores que estoy llamando X, ¿verdad?, y que se encuentra en ese intervalo de números reales desde el negativo 4 inclusive hasta el negativo 1 inclusive. Y la B es otro conjunto también de números reales, que fíjense que sus elementos se están representando con la variable Y, y que van en el intervalo de números reales desde 1 inclusive hasta el 4 inclusive. ¿Okay? Bueno, y entonces el problema dice, halle y represente en un plano cartesiano a la intersección, ¿verdad?, a la intersección del producto cartesiano de A con B con el producto cartesiano de C con D, y también halle la unión y represente, la verdad, el sistema de coordenadas cartesianas del producto cartesiano de A con B con el producto cartesiano de C con D. ¿Okay? Bueno, pues vamos a empezar viendo cuáles son esos dos conjuntos, el A cruz B y el C cruz D, que los necesitamos para buscar la intersección de ellos dos y la unión de ellos dos. Pues fíjense, el producto cartesiano de A con B, ¿verdad?, que estamos aquí y aquí, consiste de los siguientes puntos en el plano cartesiano. Pues miren, vamos a hacer el mismo análisis aquí, ¿verdad? Los puntos que están en ese producto cartesiano, fíjense que tendrían abscisas, ¿verdad?, que están en el conjunto, el primer conjunto que estamos multiplicando cartesianamente. Y esas abscisas van desde negativo 3 hasta antes, desde negativo 6, perdón, inclusive hasta antes de negativo 3, o desde negativo 2, inclusive hasta antes del 2.5. Y las ordenadas de los puntos que están en ese producto cartesiano, que son los valores, los elementos que están en el conjunto B, pues serán ordenadas o Y's que van desde 3 hasta el 5, no inclusive, o desde negativo 2 inclusive hasta el 2 inclusive también. ¿Ok? Bien, así que eso es lo que hemos descrito aquí. Bueno, pues ¿cómo buscamos la representación gráfica de ese producto cartesiano de A con B? Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, el mismo análisis. Vamos a marcar aquí, en el eje de X, las posibles abscisas de los puntos que están en ese producto cartesiano, que hemos dicho que son los valores que van desde negativo 6 inclusive hasta antes de negativo 3. Así que eso es lo primero, desde negativo 6 inclusive el negativo 6 lo tenemos aquí. Vamos a marcar ahí un punto sólido, porque fíjense que el negativo 6 está incluido, ¿verdad? La X puede ser igual a negativo 6. Y en el negativo 3 vamos a poner un punto hueco, porque fíjense que los valores de la X no llegan hasta el negativo 3, porque la X es estrictamente menor que negativo 3. O también pudieran estar esos valores de la X en el conjunto A, que contiene las abscisas de los puntos que están en el producto cartesiano de A con B, se pueden encontrar desde negativo 2 inclusive, y el negativo 2 está aquí, así que vamos a poner aquí un punto sólido, hasta antes del 2.5, que se encuentra precisamente en el punto medio entre 2 y 3. Y ahí ponemos un punto hueco, porque fíjense que esos valores de X en el conjunto A
no contienen o no llegan hasta el 2.5. Por eso ponemos un punto hueco en el 2.5. Bueno, pues recuerden que entonces vamos a ver las franjas que contienen puntos que tienen esas abscisas desde el negativo 6 inclusive hasta antes del negativo 3 o desde el negativo 2 inclusive hasta antes del 2.5. Y para eso trazamos, como hicimos aquí, ¿verdad?, esas líneas. Dicho sea de paso, fíjense que aquí estas líneas que me delimitan la región rectangular esta, en donde se encontraban los puntos que estaban en el producto cartesiano de P con Q, el lado izquierdo de esa región rectangular es sólida porque fíjense que incluye los puntos que tienen abscisa negativo 2, pero el lado derecho fíjense que es entrecortado porque no incluye los puntos que tienen esa abscisa 1, ¿verdad? El lado de abajo de esa región rectangular fíjense que es entrecortada porque no incluye las ordenadas, los puntos que tienen ordenada negativo 1, mientras que el lado de arriba de esa región rectangular se posa en forma sólida porque el 3 está incluido para que sean puntos que tengan esa ordenada 3. ¿Okay? Pues aquí fíjense que la línea que trazaremos a través del negativo 6 será sólida porque la X, la abscisa, puede llegar a ser igual al negativo 6, ¿verdad? Así que vamos a marcar, recuerden que es una línea vertical y que por lo tanto paralela también al eje de Y, que más o menos, ¿verdad?, se verá así. Sólida porque incluye los puntos que tienen esa abscisa negativo 6, ¿verdad? Pero entonces en negativo 3, ya hasta donde llega primeramente la X, ¿verdad?, por ahí tendremos que pasar una línea paralela al eje de Y, pero entrecortada porque no incluye los puntos que tienen esa abscisa negativa 3. Porque fíjense que la X, como dice la descripción del conjunto A, no llega hasta llegar a la negativo 3 porque es estrictamente menor que negativo 3. En negativo 2 pasaremos una línea vertical y por lo tanto paralela al eje de Y que incluye, ¿verdad?, negativo 2, o sea que será sólida. Así que por aquí pasamos entonces esta línea vertical sólida porque incluye al negativo 2 como abscisas de los puntos que están en ese producto cartesiano, y en 2.5 pasaremos una línea vertical entrecortada porque fíjense que la X no llega a ser igual a 2.5, ¿verdad? Bien, así que en esas dos franjas que determinan esas cuatro líneas, esas dos parejas de líneas verticales, ¿verdad?, esta primera pareja de líneas verticales, esa primera franja contiene todos los puntos en el sistema de coordenadas cartesianas, ¿verdad?, cuyos puntos tienen abscisas desde negativo 6 inclusive hasta antes del negativo 3. Y esta otra franja que va desde aquí hasta aquí, ¿verdad?, vertical y también paralela al eje de Y, contiene los puntos cuyas abscisas van desde negativo 2 inclusive hasta antes del 2.5. ¿Okay? ¿Qué puntos entonces tienen ordenadas, ¿verdad?, que están en el conjunto B? Porque fíjense que el conjunto B contendrá las ordenadas de los puntos que están en el producto cartesiano de esos dos conjuntos, porque es el segundo conjunto que tenemos en la multiplicación cartesiana indicada ahí, ¿verdad? Pues fíjense que son valores de Y, valores en el eje de Y, que van desde el 3 hasta el 5, no inclusive, así que a través del 3 y a través del 5 voy a pasar a trazar líneas paralelas al eje de X, ¿verdad?, porque todos esos puntos tienen abscisas, pero ordenadas que van desde el 3 hasta el 5, no inclusive. Así que la primera línea horizontal va a ser a través del 3 entrecortada paralela al eje de X, ¿verdad? La segunda línea que vamos a trazar va a través de la ordenada 5, va entrecortada también porque no llega, los valores de la Y en el conjunto B no llegan hasta el 5, ¿verdad? Aquí no llegan hasta el 5, ni llegan ni bajan hasta el 3. Mientras que entonces también la Y, los valores que están en ese punto B, pueden ir también desde negativo 2, inclusive hasta el 2 inclusive. Así que también tendríamos que pasar a través de la ordenada negativo 2 una línea sólida, ¿verdad?, horizontal, y a través del 2 una línea sólida horizontal también paralela, claro, al eje de X, porque así que usted buscaba, ¿verdad?, los puntos cuyas ordenadas eran tal o cual valor, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces, una vez tenemos trazadas esas líneas, ¿verdad?, las líneas verticales que pasan a través de los extremos del intervalo que contiene las abscisas de ese producto cartesiano, y las líneas horizontales que pasan a través de los extremos del intervalo que contiene las ordenadas del segundo conjunto que se está multiplicando cartesianamente, vamos a ver dónde se intersecan esas franjas que determinan, ¿verdad?
Esta franja dijimos que va desde negativo 6 inclusive hasta el negativo 3 vertical y paralelo al eje de Y. Contiene los puntos cuyas ordenadas abscisas van desde negativo 6 inclusive hasta el negativo 3 no inclusive, ¿verdad? Esta otra franja que va desde negativo 2 inclusive hasta el 2.5 no inclusive vertical y paralela al eje de Y contiene los puntos cuyas abscisas van desde negativo 2 hasta antes del 2.5. Esta franja horizontal contiene los puntos en el sistema de coordenadas cartesianas cuyas ordenadas van desde negativo 2 inclusive hasta el 2 inclusive, ¿verdad? Y esta otra franja horizontal y paralela al eje de X contiene los puntos cuyas ordenadas van desde el 3 hasta el 5 no inclusive. Bueno, pues entonces fíjense que si yo considero esta franja otra vez vertical, ¿verdad?, de los puntos que contienen o que tienen abscisas desde negativo 6 inclusive hasta antes del negativo 3, con esta franja que contiene los puntos cuyas ordenadas van desde el negativo 2 hasta el 2, pues entonces es esta región rectangular que tenemos aquí, cuyos puntos tienen esas características, sus abscisas van desde negativo 6 hasta negativo 3 y cuyas ordenadas van desde negativo 2 hasta el 2, desde negativo 6 hasta el negativo 3 no inclusive y desde negativo 2 hasta el 2. Así que vamos a sombrear, ¿verdad?, esta región rectangular. Vamos a sombrearla con líneas, segmentos diagonales dibujados en este sentido, ¿verdad? Perdón, recuerden que es hasta aquí nada más. Desde la ordenada negativa, o sea que esta parte que estoy sombreando aquí no iría, ¿ok? Esto que está aquí nada más, ¿verdad? Esta región, vamos a verificarla otra vez. Fíjense que esos puntos que están en esa región tienen abscisas que van desde el negativo 6 inclusive hasta el negativo 3, como indica, ¿verdad?, estos valores en el conjunto A, que es el primero que estamos multiplicando cartesianamente, y con ordenadas que van desde el negativo 2 hasta el 2, ¿verdad?, tal como dice aquí, ordenadas en el conjunto B, que es el segundo que estamos multiplicando cartesianamente, que va desde el negativo 2 inclusive hasta el 2 inclusive. Bien, si vuelvo a considerar esa franja vertical y paralela de eje de Y, que contiene los puntos en el sistema de coordenadas cuyas abscisas van desde negativo 6 hasta antes del negativo 3, y esta otra franja que contiene los puntos cuyas ordenadas van desde el 3 hasta el 5 no inclusive, la intersección será esta región rectangular que está aquí. Esa franja vertical con esta franja horizontal se intersecan en esta región rectangular. Así que ahí estarán puntos que también están en el producto cartesiano de la combi, porque dicen esos puntos tendrían abscisas que van desde el negativo 6 inclusive hasta antes del negativo 3, ¿verdad? Y que tienen ordenadas desde el 3 hasta el 5, ninguno de los dos inclusive, ¿verdad? Así que estos puntos que están en esta otra región rectangular que tenemos aquí también van a estar en el producto cartesiano de A con B, ¿okay? Bien. Bueno, volviendo otra vez ahora al eje de X. Recuerden que también el eje de X habían unas abscisas para los puntos en ese producto cartesiano que iban desde negativo 2 hasta antes del 2.5. Esta franja que va desde negativo 2 hasta 2.5. Esta franja vertical y paralela al eje de Y contiene los puntos cuyas abscisas van, repetimos, desde el negativo 2 hasta antes del 2.5. Bueno, pues si yo considero esa franja de esos puntos y esta franja que contiene los puntos en ese sistema de coordenadas cuyas ordenadas entonces van desde negativo 2 hasta 2, ¿verdad? Y busco la intersección de esta franja con vertical con esta franja horizontal, se nos interseca en esta región rectangular que tenemos aquí. Así que vamos a sombrear también porque esos puntos que están ahí también tienen que estar en el producto cartesiano del conjunto A con el conjunto B, ¿verdad? Y vamos a verificar nuevamente los puntos que están en esta región rectangular que estoy sombreando ahora. Fíjense que tienen abscisas desde negativo 2 inclusive hasta antes del 2.5, y esas abscisas en el conjunto A están permitidas, ¿verdad?, desde negativo 2 hasta antes del 2.5, y tienen esos mismos puntos ordenados que van desde negativo 2 hasta el 2. Y fíjense que efectivamente el conjunto B contiene esos valores, ¿verdad?, desde negativo 2 hasta el 2. Así que sí, los puntos que están en esa región rectangular están en el producto cartesiano
de A con B. Y finalmente, fíjense que si volvemos a considerar esta franja vertical y paralela al eje de Y, que contiene los puntos cuyas abscisas van desde negativo 2 hasta antes del 2.5. Y esta otra franja, ¿verdad?, horizontal y paralela al eje de X, que contiene puntos cuyas ordenadas van desde el 3 hasta el 5, no inclusive, pues la intersección de esta franja con esta franja, que es esta región rectangular que está aquí, contendrá también puntos que están en el producto cartesiano de A con B. Por esos puntos, fíjense que también tienen abscisas entre negativos y 2, el 2 no inclusive, y esa es otra de las posibilidades que puede tener las abscisas de los puntos que están en ese producto cartesiano, que está en el primer conjunto que estamos multiplicando cartesianamente, que es el A, y tiene las ordenadas desde el 3 hasta el 5, no inclusive, que fíjense son otras ordenadas permitidas en el conjunto B, que está multiplicándose cartesianamente en segunda posición, ¿no ven? Así que esta región rectangular que está aquí también está en el producto cartesiano de A con B. ¿Okay? Bien. Y también, por lo tanto, lo sembramos con segmento diagonal en este sentido, ¿verdad? Así es que fíjense, esas cuatro regiones rectangulares que yo he sombreado en ese sistema de coordenadas cartesianas contienen los puntos que están en el producto cartesiano de A con B. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver entonces cómo será el producto cartesiano de C con D. ¿Okay? De C con D. Pues fíjense que ahora los conjuntos C y D son más sencillitos, ¿verdad? Porque la C contiene unos valores llamados X que van nada más que desde negativo 4 hasta el negativo 1 inclusive, y la D contiene valores que van nada más que desde el 1 hasta el 4 inclusive ambos, ¿verdad? Fíjense que aquí el problemita era que incluía unos valores en un sitio y otros valores en otro. ¿Se fijan? Unos valores en un intervalo y otros valores en otro intervalo. Pero ahora estos nada más son, cada uno es un intervalo, ¿verdad? Pues eso va a ser más fácil. Para buscar los puntos, ¿verdad?, que están en el producto cartesiano de C con D, pues tienen que ser los puntos en el plano cartesiano que tienen abscisas en el conjunto C, que son valores representados como una X que van desde el negativo 4 hasta el negativo 1, inclusive. Y cuyas ordenadas, ¿verdad?, cuyas ordenadas varían desde el 1 hasta el 4, los valores que están en el conjunto D, que es el segundo que estamos multiplicando cartesianamente, y por tanto contiene las ordenadas de los puntos que están en ese producto cartesiano y van desde el 1 hasta el 4 inclusive. Así que, ¿cómo determinamos aquí? Eso, pues claramente marcamos ahora el intervalo que contiene las abscisas de ese producto cartesiano que es C, que es nada más que este intervalo. Recuerden que en el caso del conjunto producto cartesiano de A con B, las abscisas están conteniendo en dos intervalos. Entonces yo tuve que marcar este intervalo y después este, ¿verdad? Pero nada más tenemos que marcar un intervalo que va desde el negativo 4, inclusive, hasta el negativo 1. Dicho sea de paso, antes de seguir, para considerar el producto cartesiano de C con D, ya hemos dicho que esos cuatro regiones rectangulares que están sombreadas ahí son los que pertenecen o los que contienen los puntos que están en el producto cartesiano de A con D. Así que todo lo demás, miren, lo voy a borrar. Este segmento, 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 este segmento que está aquí, este que está acá, este que está aquí, este que está acá, este que está acá, este que está aquí, 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 estos que están aquí. Porque fíjense que esos pertenecen, y este que está aquí tampoco va. Esos pertenecían, esos segmentos que pertenecían a las líneas verticales y horizontales que pasaban por los extremos de los intervalos donde estaban las abscisas o las ordenadas de los puntos en el producto cartesiano de A con B, ¿verdad? Así que ahora sí llevo claramente, ¿verdad?, las cuatro regiones rectangulares que contienen los puntos que están en el producto cartesiano de A con B. Y ahora vamos a marcar las líneas, ¿verdad?, verticales y horizontales que nos van a marcar los intervalos, los puntos cuyas abscisas ahora van desde negativo 4 hasta negativo 1 y cuyas ordenadas van desde 1 hasta el 4. ¿Okay? Así que desde el negativo 4 hasta el negativo 1, ¿verdad?, van a ir las abscisas de los puntos en este producto cartesiano, ¿verdad? Así que a través de esos dos valores
trazamos líneas paralelas al eje de Y, ¿verdad? Porque entonces esas líneas verticales y por lo tanto paralelas al eje de Y encierran o determinan la franja vertical que contiene todos los puntos cuyas abscisas están desde negativo 6 hasta negativo 1. ¿Verdad? Todos esos puntos, ¿verdad?, tienen esas abscisas. Y estas franjas, que voy a dibujar a través del 1 y del 4, que también van a ser sólidas porque están incluidos los extremos, desde el 1 hasta el 4, contiene todos los puntos en ese sistema de coordenadas cuyas ordenadas van desde el 1 inclusive hasta el 4 inclusive. Desde el 1 inclusive hasta el 4 inclusive. ¿Okay? Bueno, pues entonces, esta franja, repetimos, horizontal y paralela a Y, contiene todos los puntos en ese sistema de coordenadas cuyas ordenadas van desde el 1 hasta el 4, ambos inclusive. Pues, ¿dónde estarán los puntos que están en el producto cartesiano de C con D? Pues, si tienen que tener abscisas que van desde negativo 4 hasta negativo 1 y ordenadas que van desde 1 hasta el 4, pues entonces la intersección de esta franja que contiene los puntos cuyas abscisas van desde negativo 4 hasta negativo 1 con esta franja contiene los puntos cuyas ordenadas van desde el 1 hasta el 4, pues en esta región rectangular que está aquí, esta que está aquí, vamos a sombrearla con segmentos diagonales también, pero en este otro sentido para diferenciarlos, ¿okay? Para diferenciarlos de las regiones que contenían los puntos en el producto cartesiano de A con B. Y estos serán entonces los puntos que están en el producto cartesiano de C con D. ¿Okay? Así que vamos a, y fíjense que entonces sería nada más que una sola región rectangular en vez de 4, como fue en el caso del producto cartesiano de A con B. Y entonces vamos a borrar también las líneas que están de más para verlo más claro, ¿verdad? No iría a este segmento vertical que está aquí, que pasó a través de la abscisa negativo 4, ¿verdad? Ni iría este segmento vertical que está aquí, que iba a través de la abscisa negativo 1. Y claro que arriba tampoco van ni esta ni esta. Y entonces no iría ni este segmento horizontal, ¿verdad?, que marca hasta donde llegan las ordenadas de los puntos en el producto cartesiano de C con D, pasa por el 4, y este segmento horizontal también, esta línea horizontal que pasa por la ordenada 1, y donde empiezan las ordenadas del producto cartesiano de C con D. Y claro, tendríamos que aclarar, ¿verdad?, lo que borramos, para que quede claramente que ese rectángulo que está aquí, esa región rectangular, contiene los puntos que están en el producto cartesiano de C con D. Vamos a completar, ¿verdad?, lo que tuvimos que borrar esos segmentos, ¿verdad?, para ver más claro, ¿verdad? Bien, aquí también. Ok. Ajá. Muy bien. Creo que ahí está, ¿verdad? Pues ahí está, ¿no? ¿Verdad? El producto cartesiano de C con D y el producto cartesiano de A con B. Así que habría que A cruz B, el producto cartesiano de A con B, está sombreado en la forma, bueno, segmentos diagonales en este sentido, ¿verdad? Mientras que el producto cartesiano de C con D está sombreado con segmentos de la forma